Saludos, estimados hermanos y amigos que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Estamos desde Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Quiero compartir con ustedes un tema que lo considero actual. La iglesia frente a los desafíos de hoy. Un tema que sin duda es pertinente para estos tiempos. La lectura la encontramos en Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de los tiempos, cuál sea la voluntad del Señor. Dice Oseas, capítulo 4, verso 6, un texto relacionado al tema. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es la palabra del Señor que quiero compartir. En primer lugar, para introducirnos a este tema, explicaré que la epístola a los Efesios es una carta pastoral, doctrinal, y que es propicia para nuestros tiempos, en donde la iglesia pasa por diferentes olas, modas, cambios y transformaciones. Esto obliga a la iglesia a estudiar con seriedad, con responsabilidad, la palabra de Dios, a fin de seguir siendo iglesia. Por eso me encanta la palabra iglesia. Suena bien la palabra ministerios para mercadotecnia, etcétera, etcétera. Suena bien, pero la iglesia siempre será la iglesia. Es la que el Señor constituyó y Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Eclesía es la palabra original. Por eso el propósito es de todo cristiano serio y responsable, es seguir siendo la iglesia que proclama y defiende los principios bíblicos de la Reforma Protestante. Seguir siendo una iglesia que permita que entren todos y todas, pero no todo. Seguir siendo una iglesia que define con precisión los límites y marcar la cancha. Todos tenemos que tener definiciones, límites, tal como lo establece la palabra de Dios. Seguir siendo una iglesia que sabe para dónde va y lo que quiere. Cuando estos parámetros están bien definidos y claros, cuando no están bien definidos y claros, cualquier ola o barco le es favorable. Esto es importante que lo entendamos. Lo que somos guías, maestros de la palabra del Señor, educadores y formadores, hay que tener bien definidos los linderos,
las marcas, los límites hacia dónde vamos. Alguien escribió lo siguiente y dice: el mayor desafío que tiene la iglesia de hoy es no dejarse atrapar por la cultura light. Esta ofrece comida comida sin calorías y sin grasas, azúcar sin glucosa, tabaco sin nicotina, Coca-Cola sin cafeína o sin azúcar, mantequilla sin grasa, etc. Y sigue diciendo: lo grave de todo esto es que esta cultura light se está pasando a la iglesia, a la sociedad. Un ser humano sin valores, sin sustancia, sin contenido, con escasa formación para enfrentar los retos de la vida. En la iglesia se corre ese riesgo de estar predicando un evangelio superficial, sin profundidad, sin contenido teológico, un biblicismo sin la palabra de Dios, donde todo se vale y, como dicen, el fin justifica los medios. Es peligroso que la iglesia esté predicando un evangelio sin Cristo resucitado, cantando canciones o música sin la esencia del evangelio, etc. Y mi propósito de esta palabra es que queremos seguir siendo una iglesia fundamentada en los principios eternos de la palabra de Dios. Una iglesia que su fundamento está en roca, no en arena, no en tierra movediza, sino en la roca eterna que es Cristo Jesús. Ahí debe de estar fundada la iglesia del Señor. El primer desafío y riesgo de la iglesia de hoy, primero, es mantener los principios bíblicos inalterables. Seguir siendo iglesia. El apóstol Pablo establece 7 principios en los cuales descansa la fe cristiana. No estoy diciendo religión o cosa que se parezca. La fe cristiana. Efesios 4:4 al 6 dice la palabra: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si yo resumo estas 7 palabras que agrupa el apóstol Pablo, lo podemos leer de la siguiente manera: hay un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia. Hay un solo espíritu. Hay una sola esperanza. Hay un solo Señor. Hay una sola fe. Hay un solo bautismo. Hay un solo Dios. Eso es la iglesia del Señor. Yo no estoy diciendo aquí iglesias, sino estoy hablando de la iglesia del Señor. Aquella que el Señor lavó, compró con su sangre en la cruz del Calvario.
La iglesia por la cual el Señor viene otra vez. Estos principios no son negociables, al menos para este servidor, no son negociables. La Reforma Protestante lo resumía en 5 solos. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo escritura, solo a Dios la gloria. Ese es la fe, nuestro fundamento, nuestros principios, donde descansa la fe cristiana. La iglesia no está fundamentada en dogmas, en suposiciones. Está fundada en la palabra de Dios. Por eso los enemigos de la fe evangélica pretenden crear una sola organización religiosa, una sola iglesia, una mega iglesia, eliminando los pilares elementales de la fe y crear un sincretismo religioso donde todos entran. Cuidado, la iglesia del Señor es una sola iglesia. Y quizás usted se está preguntando, ¿y cuál es la verdadera? Sí, hay muchas iglesias. Es cierto, encontramos iglesias en diferentes lugares. Pero la iglesia es una sola. Diferentes formas de expresar la fe. Sí, hay varias. Iglesias locales, diferentes nombres. Pero yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la iglesia del Señor, donde Él dijo, habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo lo podemos lograr? Y yo diría más bien, ¿cómo lo quieren lograr? Esos principios de crear esa mega iglesia, una sola iglesia donde todos entran. Esa es una buena pregunta. Y a veces lo quieren lograr, y atención a esto porque esto es escatológico también. Y es señales del tiempo en el cual estamos viviendo. Hoy todo mundo quiere ser cristiano. Voy a llamar el principio cristiano. Todo mundo quiere hablar de Dios. Todo mundo quiere estar en una iglesia. Pero no todo lo que brilla es oro. Yo me estoy refiriendo a la iglesia que el Señor lavó en la cruz del Calvario. Aquellos que un día reconocieron a Jesucristo como su Salvador personal. Aquellos que se arrepintieron de sus pecados. Aquellos que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa iglesia que a veces pasa por los desiertos. Esa iglesia que cruza adversidades, pero va caminando porque el Señor le prometió, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa iglesia Dios le ha prometido estar. Por eso no es asunto de qué grupo eres, en qué iglesia te reúnes. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la iglesia que el Señor compró en la cruz del Calvario. ¿Ya tienes a Jesucristo en tu vida? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Eres un cristiano que sigue al Señor, que te has discipulado,
que estás bajo la cobertura pastoral, que tienes un pastor, que vives la fe real en Dios. Ese es el desafío de la iglesia de hoy. Y como yo decía, que la iglesia corre el riesgo de ser cristianizada de una manera que a veces las tradiciones paganas, música, que a veces es para todo público, sin mencionar a Cristo. Una música mezclada entre cristianismo y no cristianismo para llamar la atención. No podemos mezclar la fe cristiana, no. Todo debe estar enmarcado bajo el principio de la fe cristiana del Evangelio. La fe cristiana no es negocio. Los primeros cristianos no negociaban ni la música. Yo no estoy diciendo que no se va a vender, claro que sí. Todo cuesta. Pero nunca grabaron con ese principio de mercadear. Ellos pensaban simplemente de bendecir al mundo con la palabra de Dios. Por eso es que hay canciones que nunca han pasado de moda. Ahí están. Porque fueron escritas con sangre, con dolor, con sacrificio, pensando en que Dios estaba con ellos. Así que no se trata de mezclar o de llamar la atención. Muchos ya no hablan de Navidad, sino que de fiestas o Pascuas. Mercadeo. No hacer el llamado al altar, al arrepentimiento. Ellos lo llaman ecumenismo. Pero el fin es eliminar a Cristo de la escena. Ya no se habla de la cruz del Calvario. Yo llamo un evangelio sin cruz. No es evangelio. Puede ser cualquier otra cosa, pero no es evangelio. No podemos sacar la cruz. No podemos hacer eso. El evangelio lleva cruz, lleva sufrimiento, lleva lágrimas, lleva dolor. Y el apóstol Pedro decía, no se extrañen cuando estén pasando por dificultades. Y quizás en este tiempo hay mucho dolor y la gente quizás se pregunta, ¿por qué acaso es que Dios no está con nosotros? Sí, Dios está con nosotros. Él nunca nos ofreció un evangelio de placer, nos ofreció un evangelio a veces de cruz, pero hay una esperanza. Al final, Dios promete darnos la vida eterna. Por eso es camino, el camino de la fe es Cristo Jesús. Ese es el final. Por eso, cuidado con minimizar, quiero decir, con mezclar la mentira con la verdad. Dice la palabra en Isaías 5:18, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carretas, los cuales dicen, vengan ya, apresúrense su obra, y veamos, acérquense, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo le dicen bueno,
y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Eso es importante. Cuidado con mezclar la verdad del Señor. Yo aquí no estoy hablando de fanatismo religioso. Simplemente estoy hablando de verdades y principios que no son negociables en este tiempo. El segundo desafío es el dualismo. ¿Qué quiero decir con esto? El dualismo es una tendencia creciente y muy arraigada en muchos sectores de la iglesia hoy. Dualismo. El dualismo es la desconexión de dos movimientos. El mundo invisible. Este pareciera un movimiento pietista. Ven demonios en todo. Todo es demonio, todo es malo. Sus luchas espirituales son en las regiones celestes. Todo lo atribuyen a una causa espiritual. Ungen los aires, yo no estoy en contra de eso, pero solo vivir en eso yo lo considero fanatismo. Y se olvidan aquí en la tierra que los demonios están incrustados, a veces no en los aires, están en las personas, están aquí en la tierra, están en los corazones de las personas. Por eso la vida cristiana no es asunto de una religiosidad fanática, es de principios y valores, los cuales yo llamo no negociables, esos principios. Pero hay otro elemento que quiero mencionar, el mundo visible. El mundo visible es un movimiento asociado a la teología de la liberación. Estos son otro extremo. Son movimientos vacíos de la presencia del Espíritu Santo. Son pura letra, más que cristianismo. Son movimientos ideológicos y a veces mezclados con política. ¿Cuál es el desafío para la iglesia? Encontrar un punto de equilibrio bíblico y teológico ajustado a la realidad del ser humano. Dios nos creó en forma integral. Dios no nos creó solo espíritu. Somos cuerpo. Somos seres humanos que estamos aquí en la tierra. Por eso es que necesitamos, todos los seres humanos, ser restaurados por la presencia del Espíritu Santo. El ser humano sin Dios busca muchas avenidas, muchos caminos para encontrar paz, para encontrarse a sí mismo, pero no lo encuentra hasta que vuelva sus ojos al Creador, al Señor del universo, al Señor que nos hizo, hasta que vengamos arrepentidos de nuestros pecados, trayéndole nuestros males al Señor que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Concluyo con el segundo elemento, los movimientos de la prosperidad. En yo quiero ser preciso. Yo soy una persona que enseño principios bíblicos para ser bendecido. Enseño principios para tener salud, principios para tener prosperidad económica, prosperidad física, prosperidad emocional.
prosperidad en toda la vida, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen padre de familia, un buen esposo, un buen líder en la comunidad. La Biblia nos da todos esos elementos. Pero el riesgo en el cual a veces caemos como iglesia es un sentimiento como de avaricia, un sentimiento de enamoramiento de las cosas. Y pareciera, como dijo alguien, que estamos creando una iglesia avarienta, inclinada a cosas, a riqueza, al tener. Y parece que los seres humanos nos gusta eso. Y a veces nos mienten mucho. No. Yo quiero hablarle de eso. Precisamente este mensaje tiene eso. ¿Cuáles son los desafíos? Seguir siendo iglesia. No aparente iglesia. No una máscara de iglesia. No, la Biblia dice, yo edificaré mi iglesia. Fue lo que dijo Jesús. Entonces, estos movimientos pareciera que su único fin es la prosperidad económica, la fama, el poder, la arrogancia, el espectáculo. Estos han creado muchos cristianos llenos, como ya dije, de avaricia. Esta es una teología que suena muy bien al oído. Suena muy bien, a la gente le gusta esto. Pero estos movimientos evitan hablar del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, de la resurrección de Cristo, de la segunda venida del Señor, entre otros temas. Mucho menos hablar del infierno. Y ahí está en la Biblia. No podemos obviar eso. Tenemos que hablar toda la palabra de Dios sin caer en el fanatismo. Queremos seguir siendo una iglesia. Él viene otra vez. Temas que no se tocan ahora. Hay que hablar. El centro del evangelio es Jesucristo. Es el Cristo resucitado. Es el que viene otra vez por su iglesia, no por mi iglesia o la iglesia de fulano o de sutano. Es la iglesia del Señor. Nosotros simplemente somos sus servidores, sus ministros. Somos esclavos del Señor para servir aquí en la tierra. Estos movimientos plantean un evangelio muy fácil y tan fácil que, como dije, suena muy bien al oído. Pero permítame continuar con este tema en la próxima ocasión. Voy a seguir hablando porque creo que es nuestra responsabilidad decirle que Dios lo ama a usted y murió en la cruz del Calvario, y Él viene otra vez por una iglesia lavada con sangre. No importa el pecado en el cual hayas vivido. Él dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. También Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso es lo que Dios dice. Ser cristiano no es tan fácil, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Por hoy, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor incline tu corazón hacia Él y pienses de que en este mundo no hay nada seguro, solo Dios es seguro.